Finales del 2025, y Frieren, protagonista de su propio anime, también protagoniza un reto viral en internet que parte de un fanart algo peculiar. Subido por un usuario de Reddit y admitiendo que sí salió raro, pero también planteando el tema de lo complicado que puede ser dibujar una pose de 3/4 pero vista desde abajo. Esto explotó bastante rápido en Reddit, que luego pasó a Twitter, y de ahí al resto de redes sociales, en donde llovieron las reinterpretaciones de otros ilustradores tratando de replicar esa misma pose. Esto no pasaba desde el reto viral de Serena en el 2019. Reto que no hice, pero ahora tengo un canal que quiero sacar a la luz y este sí lo tengo que hacer. Yo soy Sam. Ilustrador, diseñador y animador de vez en cuando. Y si quieres ver cómo se puede lograr el ángulo del reto de Frieren, quédate a ver este video. Hola bebés, ¿cómo están? Yo pues bastante motivado la verdad por hacer mi reinterpretación de este trend. Aunque nunca he sido de trend, ¿saben? Siempre me han dado algo de hueva. Pero pues bueno, sí he hecho algunos como el Six Fan Art o el Inktober por ejemplo. Pero fuera de eso pues no, siempre los dejo pasar. Pero claro que esto cambió porque pues si estoy haciendo contenido tengo que ir agarrando de todo lo que vaya saliendo, ¿no? De todo un poco. Y este reto en particular me pareció pues muy bonito, porque pues en pleno spam de la IA se nos olvidó que pues podemos hacer imágenes de la manera más gratuita posible y pues algunos ilustradores nos pusimos a tratar de intentar lograr este resultado. Y qué chido, güey, qué bello, qué hermoso, qué dicha, que a pesar que pues está la IA, pues sigan saliendo este tipo de estímulos entre la comunidad que pues sirven para ponerte a prueba, ¿no? A ver si muy chingón. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace tan difícil lograr este ángulo? Ok, el enfoque o ángulo de 3/4 es un ángulo querido por muchos. Es como el ángulo más noble de todos. Te da chance de equivocarte tantito, ¿sabes? Como que te llega a solapar los errores y puede llegar a hacerlos pasar desapercibidos. Especialmente en ese enfoque a los ojos, en donde el tamaño y la posición puede no salirnos tan precisa, pero este enfoque sí lo puede llegar a disimular bastante bien. Y otra cosa, también es súper buen pedo con las narices, No te exige mucho trabajo de perspectiva y pues a veces solamente con una línea puedes representar bastante bien la forma que quieres sin que te compliques demasiado. Ah, pero ¿qué pasa si cambiamos el enfoque? A esto se le conoce en fotografía como ángulo contrapicado. Es el contrario del picado, que el picado es visto desde arriba y el contrapicado es visto desde abajo. Es un ángulo medio mamón, medio antipático, porque puede no ser tan favorable para nuestro rostro. Bien lo decía Juan Gabriel. No, arriba, guapo. De abajo nunca, mijo, a nadie. Porque se nos ve la papada, y eso a nadie nos gusta. Ahora, Frieren pues no tiene papada, ¿verdad? Para ella no hay problema. El problema va a ser para nosotros que nos encargaremos de lograr ese enfoque. ¿Y por qué esto se le complica incluso a los ilustradores profesionales? Bueno, pues porque nos saca de nuestra zona de confort. Al representar un enfoque distinto al que seguramente estás más acostumbrado a utilizar, que es 3/4, ya sé, o tal vez eres de aquellos que ya solo dibujan con la regla simétrica. Esa herramienta está chida, no lo voy a negar. Yo la uso muchísimo, bueno, no muchísimo, pero la suelo usar como guía para vistas preliminares de mis personajes de frente. Pero creo que sí puede llegar a ser un vicio que te puede nerfear un poco o un mucho. Así que recomiendo utilizarla con moderación. Anyways, nuestra mente ya tiene un registro, una especie de vista preliminar, o mejor dicho, una percepción preliminar de cómo se va a ver. Encima, claro, de haber practicado sobre esa misma zona de confort miles de veces. Yo, por ejemplo, pues siempre dibujo en 3/4, de hecho. Y hay veces en las que me pongo a dibujar y lo primero que sale pues es esa pose, ese ángulo. Es como una plantilla, como un template que tenemos y que ya nos sale en automático. Acá rompemos un poco con eso y nos detenemos a pensar un rato. Es como cuando de niños nos enseñaban las tablas de multiplicar, que había hasta pósters de las tablas del 1 al 10
o hasta del 1 al 12, me acuerdo. Era tanto el spam que podías memorizar en corto algunas, ¿no? Pues las más sencillas, la del 1. Pero muy diferente era cuando pues tenías que aplicar lo que conocías en un problema de examen. Son puntos en donde te tienes que detener, tomar tu tiempo, reflexionar y resolver. Es encontrar la manera de aplicar la teoría, ingeniártelas, vamos. Después, claro, de corregir miles de errores cometidos en el proceso. Así como me está tocando a mí, porque según yo ya tengo mi cierto dominio de perspectiva y anatomía del rostro, pero ya vemos que durante el proceso hay mucha corrección y mucho cambio de lugar de los elementos. Incluso llegué a un punto en donde me di cuenta de algo y tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué precisamente este reto es con Frieren? Esto tiene que ver mucho con una recomendación que todo mundo ha escuchado y que precisamente los ilustradores recomendamos bastante. No comiencen a dibujar practicando anime. Porque es un estilo de muchos, estilo que al igual que muchos otros simplifica la forma, adoptando estructuras diferentes que acomodadas de cierta manera y vistas desde cierto ángulo, pueden pues verse bastante bien. El problema viene cuando nos ponen a ilustrar personajes desde un enfoque que, como ya dijimos, pues no nos puede favorecer del todo, ¿saben? Es algo que sucede mucho en los videojuegos japoneses de peleas 3D. Tienen que modificar la estructura para que a cuadro se tome una imagen, mientras que por otro ángulo se puede ver así más o menos. Frieren es hermosa. Estéticamente es un personaje muy bonito, a pesar de no tener un molde muy afilado en el rostro, de hecho es muy redonda, pues se ve bastante estilizada. Empecemos porque su nariz es un punto, y aunque pues de perfil podríamos representar ese volumen con ayuda de esta estructura, por ejemplo, pues desde abajo cambia la cosa, porque evidenciamos que la nariz en el estilo anime y manga, pues en la mayoría de las situaciones no pasa de ser solamente un triangulito con fosas nasales, si es que tiene, pues representadas con puntos, ¿saben? Que ni siquiera parecen de la especie humana. Y si se dan cuenta, la mayoría de los ilustradores que lograron resolver esto fue porque le dieron un toque de realismo a su obra. ¿Y qué otra cosa, además de la nariz, puede causarnos tanto conflicto? Pues en realidad casi todos los elementos del rostro, creo. Pero vámonos por partes. Comencemos enfocándonos en la boca. Aunque la sonrisa de Frieren puede ser la cosa que más te transmita paz en todo el mundo, pues no deja de ser solo una línea, ¿sabes? Y pues como habíamos dicho, desde abajo cambian las cosas. En esta ilustración realmente no me quise complicar e intenté representarlo solamente con una línea, así sin más. Pero aparte de que se veía anormal, porque pues no estaba esa tenue sombra que va debajo de los labios, esa sonrisa no sobresalía cuando el mismo ángulo marca una línea natural hacia abajo, lo contrario a una sonrisa que es hacia arriba. Entonces, pues mucho rango al error no hay. Aquí fue donde más la sufrí, la verdad, porque fue puro trabajo de prueba y error, de hecho. Porque otra cosa que me propuse hacer es que mínimo se siga pareciendo a Frieren y no se transforme en otra persona dentro de lo que cabe. Pero bueno, en conclusión, lo que me dio mucho sentido fue al final la luz y sombra, que en un momento vamos a hablar de ello, pero antes vayámonos rapidísimo con los ojos. Consejo: voltea todo el tiempo el lienzo. Que un ojo quede un poco más arriba que el otro es muy común y se puede evitar volteando el lienzo de vez en cuando e ir aplicando las correcciones. Por ejemplo, a mí me salió mucho más arriba su ojo derecho y lo terminé bajando como 3 veces. Pero fuera de eso no te va a quitar el sueño, claro. Ay, que no dibujas en digital. Bueno, pues muy sencillo. Agarra un espejo y ya. Aunque lo que sí te podría desesperar es el reto máximo: el mentón. ¿Cuáles son las claves para lograr este ángulo? Primero vamos a ver qué sucede con nuestra referencia, el fanart que provocó que todos nos pusiéramos a prueba. Cuando estamos aprendiendo a dibujar perspectiva, nuestro cerebro comienza a comprender que entre más lejos esté un elemento, menos tamaño tendrá. Aquí evidentemente lo aplican, pero el problema es que los elementos del rostro no corresponden a la perspectiva que planteó desde un principio. Con el mentón, claro. Y aunque sí se ve la intención de haber distribuido los elementos de manera en que se note el ángulo, siguen siendo una especie de stickers que bien podríamos
tomar especialmente la nariz y la boca y colocarlos en un rostro así normal, en 3/4, sin que lo estemos viendo desde abajo. La cosa es que vistos desde otro ángulo, sí o sí van a cambiar de forma. Esto lo vimos en cada uno de los puntos anteriores. Los ojos, la nariz y la boca tuvieron que adoptar otra forma muy sujeta al volumen del rostro, que muchas veces con el puro line art no se puede representar. Y esto sí es muy clave, la luz y la sombra. Incluso los ilustradores que solo usaron líneas para representar su versión, pues mínimo también las hacían debajo del mentón para representar esa oscuridad. Este dibujo, solamente con el line art, puede llegar a parecer un foco, por ejemplo. Y las líneas que le puse, pues apenas si seguían las que guían el ángulo en el mentón, pero todo cambia al aplicar las luces y las sombras. La verdad, yo no estoy tan suelto en esta técnica, la grisalla, by the way. Apenas estoy tratando de implementarla en la mayoría de mis ilustraciones y se puede notar que me da miedo todavía aplicar contrastes muy fuertes, muy marcados con la sombra. Comienzo, no sé, con apenas capas y capas de baja opacidad hasta que poco a poco el mismo dibujo como que me va mostrando, me va diciendo dónde quiero poner más, dónde quiero agregar más luz, dónde quiero agregar más sombra. Y pues, en fin, la forma final que quiero conseguir. Antes de pasar al último punto, que es el color, abro paréntesis para decirte que si no has visto o leído Frieren, te recomiendo a lo bastardo que lo hagas. Si eres una de esas personas que no ve anime, que no creo porque si no, no estuvieras viendo este video, neta date una oportunidad, güey. Que se te quite ese cringe injustificado que ya tienes muy interiorizado, por cierto, y que te fueron inculcando desde que eras una criatura. Y pues regálate esa experiencia de ver Frieren o cualquier anime. Bueno, no cualquier anime porque algunos son una basura, pero Frieren sí. Ahora sí, el color. La ventaja de trabajar con grisalla, además de tener una percepción de volumen en tu ilustración, es que si aplicas el color será de lo más rápido posible. Ya que la forma, las sombras y las texturas ya están marcadas, ahora pues solo nos toca más bien rellenar e ir modificando tal vez los tonos, la saturación y el contraste con control U. Aquí a mi versión de Frieren le iba a poner un ligero rubor en las mejillas, unas chapitas, o un rosa muy discreto también en los labios, pero el personaje no tiene nada, solo las pestañas que seguramente no son falsas. Así que la dejaremos completamente pálida como es. Ok, pues aún no terminamos. Va a quedar con un fondo muy bonito detrás de ella. Entiendo que pudieron haber surgido otro tipo de dudas, incluso algunas muy diferentes a las que estuvimos abordando durante todo el proceso. Tú escríbelas. Escribe incluso los errores que yo fui notando, que obviamente ya no me iba a regresar a corregirlos porque ya estaba muy adelantado. Yo ya sé cuáles son, pero no me voy a evidenciar. Y si quieres hacer este reto, en serio te lo recomiendo. Aunque habemos muchas personas que nos dedicamos a esto, pues tampoco significa que nos va a salir en automático. Bueno, habrá unos que sí, que la perspectiva y el rostro humano es su estilo de vida, pero pues es un porcentaje bajo, ¿sabes? A nosotros, los ilustradores no tan increíbles como aquellos que sí lo dominan, pues nos tocará resolver con nuestro propio nivel. Y está bien que no te salga el ángulo perfecto. De hecho, no hay perfección en este reto, solo reinterpretaciones y aproximaciones de personas que decidieron intentarlo. Y ya cuando lo hayas terminado y lo tengas de frente, pues podrás notar mucho más fácil cuáles son tus carencias y las áreas que necesitas reforzar. Pero bueno, los dejo con mi versión de Frieren en un ángulo de 3/4 con enfoque contrapicado. Ah, sí, yo soy Sam. Y nos vemos en el siguiente video.